Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio clásico de mecánica de fluidos, el cual consta del análisis de un sistema de tuberías en serie. Para eso, primero lo resolveremos analíticamente, viendo paso a paso, y más adelante lo simularemos en Simscape para comparar los resultados. El sistema que vamos a resolver es el siguiente. Se tiene agua a 15 grados Celsius, la cual tiene una densidad de 999,1 kg por metro cúbico y una viscosidad de 1,138 por 10 a la menos 3 kg metro segundo. Esta fluye a una razón de 10 litros sobre segundo de manera estacionaria en una tubería horizontal con una longitud de 30 metros de largo y 6 centímetros de diámetro, fabricada de acero inoxidable. Para esto vamos a determinar cuál es la caída de presión delta P debido a la fricción viscosa de la tubería. También vamos a calcular cuál es la pérdida de carga o el HF, que sería la altura equivalente de energía perdida por rozamiento. Y por último, vamos a determinar la potencia de bombeo P, que sería la potencia hidráulica necesaria para poder superar la pérdida de caída de presión por un equipo de bombeo. Dentro de los datos del problema y los supuestos que vamos a hacer, tenemos los datos del caudal, que es conocido, tenemos los datos del diámetro, que también son conocidos, la longitud, la rugosidad de la tubería y la gravedad. Para resolver este ejercicio, vamos a suponer que el flujo es permanente, es decir, las propiedades del fluido no van a variar con el tiempo. También vamos a suponer que el flujo es incompresible, es decir, que la densidad es constante en todo el sistema. Vamos a despreciar las pérdidas menores, solo vamos a considerar las pérdidas por fricción. Y para esto también vamos a considerar una tubería muy lisa, es decir, que la rugosidad mínima es la del acero inoxidable, la cual es un dato de entrada y conocido. En las ecuaciones que nos vamos a apoyar para poder resolver el ejercicio son las que se presentan a continuación, en donde vamos a tener la ecuación para la sección transversal, para el cálculo de velocidad, para el cálculo del número de Reynolds, la ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de la caída de presión, la correlación de Swamy-Jain para calcular el factor de fricción, la ecuación para la caída de presión y la ecuación para la potencia hidráulica. Entonces partimos con los cálculos diciendo que lo primero que vamos a obtener es el área hidráulica de la tubería, es decir, cuánto es el área que inunda el fluido de la tubería. Tomando los 6 centímetros como el diámetro nominal de la tubería, vamos a utilizarlos para poder calcular el área, la cual nos da un resultado de 2,827 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Seguidamente con esa área vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Y para esto vamos a calcular cuál sería la velocidad, que sería el dato desconocido de nuestra ecuación. Entonces, como la tubería mantiene el mismo diámetro en toda su longitud, la ecuación se dice que la velocidad va a ser igual al caudal o al flujo volumétrico que se tiene entre el área. Tomando el caudal que nos dan al inicio como dato conocido y el área que acabamos de calcular en el paso anterior, esto nos va a dar una velocidad de 3,537 metros sobre segundo. Ya con el área calculada y con la velocidad conocida, vamos a calcular el número de Reynolds. Para el número de Reynolds utilizamos la densidad del fluido, la velocidad, el diámetro y la viscosidad, teniendo como resultado del número de Reynolds 1,86 por 10 a la 5. Ahora, como este número es mayor que 4000, se establece que el flujo es turbulento, validando el uso de la correlación de Swamy-Jain para poder calcular
el factor de fricción. Para el cálculo del factor de fricción, entonces utilizamos la ecuación de Swamy-Jain y este factor de fricción nos da un resultado de 0.01597, recordando que el factor de fricción es adimensional. Ahora, note que para una tubería completamente lisa, la correlación de Blasius daría como resultado 0.0152, la cual tiene una diferencia de un 5%, y podemos dar pues por válida el cálculo del factor de fricción a través de la ecuación de Swamy-Jain. Ya con el factor de fricción podemos obtener cuál sería la pérdida de carga a lo largo de la tubería. Para eso decimos que sería el factor de fricción multiplicado por la longitud entre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. A este punto ya todos los datos son conocidos y eso nos daría una pérdida de carga de 5.09 metros. Esa sería la columna de agua o de fluido que se estaría perdiendo a lo largo de la tubería. Por último, ya conociendo cuál sería la pérdida de carga, vamos a calcular cuál sería la caída de presión, en donde esa caída de presión o el delta P sería igual a la densidad por la gravedad por la pérdida de carga, dando una diferencia o una caída de presión de 49.9 kilopascales. Con esto podemos calcular también cuál sería la potencia hidráulica, ya que se sabe que la caída de presión o la diferencia de presión multiplicada por el caudal nos da la potencia hidráulica, la cual tiene un valor de 0.5 kilowatts. Mostramos el resumen de los resultados para tener todos los datos presentes: pérdida de carga, la caída de presión y la potencia hidráulica, que son los que vamos a comparar más adelante con el resultado que obtengamos de Simscape. Hasta aquí la solución analítica. Ahora pasaremos a Simscape para modelar este mismo sistema con bloques y comparar los resultados con los que acabamos de calcular de forma analítica. Ahora que ya resolvimos el ejercicio analíticamente, vamos a replicar el sistema en Simscape Fluid. De esta forma podremos comprobar los resultados y visualizar el comportamiento del flujo en la tubería. Vamos a comenzar creando el esquema básico, utilizando un reservorio como fuente de presión, los bloques de tubería para representar el tramo de tubería y un reservorio de salida para poder cerrar el sistema. No olvidemos el bloque de referencia hidráulica y el bloque de configuración del solver, que son necesarios en todo modelo para poder encontrar la solución del sistema. Para poder buscar los bloques en Fluid Simscape o Simulink, hay dos formas de poderlos hacer. Una es buscándolo en la librería, o la otra es haciendo doble clic en el espacio en blanco de Simulink. La opción más sencilla es haciendo doble clic, porque con eso podemos escribir el nombre del bloque y nos va a aparecer. Entonces vamos a iniciar insertando un reservorio, hacemos doble clic y vamos escribiendo la palabra hasta que vemos que nos aparece. Entonces vamos a suponer que el fluido tiene un comportamiento isotérmico y por eso vemos que tiene las letras I, L. Vamos a copiar y pegar esta referencia porque vamos a necesitar dos para poder cerrar el sistema. Lo siguiente es insertar una fuente de fluido o de flujo volumétrico. Es esta primera que me aparece acá. Luego vamos a insertar el tramo recto de la tubería. Que es este primero de acá. Bien, y para poder visualizar el comportamiento del sistema, vamos a insertar dos sensores. Uno de ellos
es un sensor de presión y el otro es un sensor de flujo. Muy bien. Vamos a ir configurando nuestro sistema según las condiciones que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es configurar la fuente de flujo. Haciendo doble clic en ella, vamos a seleccionar que el tipo de fuente es constante, ya que eso nos va a permitir poder establecer el número del caudal de entrada al sistema. Seguido, vamos a configurar como flujo volumétrico, no como flujo másico. Este dato ya lo conocemos de entrada porque nos decía el enunciado que tenemos 10 litros sobre segundo, que serían 0.01 metro cúbico sobre segundo. Una vez que ya tenemos estos parámetros establecidos, simplemente cerramos la ventana para que quede configurado y vemos que nos cambió levemente la característica del dibujo del bloque. Como ya tenemos configurado este bloque, vamos a arrastrar este punto para conectar el reservorio con nuestra fuente de flujo. Seguidamente vamos a configurar la tubería. Hacemos doble clic sobre la tubería. Aquí nos dicen que cuál es la longitud que tiene la tubería. En el enunciado nos decían que esa longitud en metros era 30 metros. Muy bien. Luego nos piden la sección transversal. Como no la he calculado, lo que voy a hacer es escribir la ecuación para poder obtener cuál sería esa sección transversal. Entonces voy a escribir pi, recordando que el diámetro era 6 centímetros. Vamos a poner el radio 3 elevado al cuadrado, y eso lo vamos a tener en centímetros cuadrados. Luego nos piden el diámetro hidráulico, que es lo que va a inundar de la tubería, en este caso el agua, y vamos a ponerle también los 6 centímetros. Bien, ahora nos piden la rugosidad interna absoluta de la tubería. En este caso vamos a ponerla que es en milímetros, y no lo daba el enunciado, que nos decía que era 1.5 por 10 a la menos 6. Las demás condiciones de la tubería las vamos a dejar así como están, para que el solver haga el cálculo de acuerdo a estas condiciones del número de Reynolds. Cerramos acá la ventana. Como ya tenemos configurada la tubería, vamos a conectar la fuente de flujo a la tubería, y ahora vamos a configurar el sensor de volumen. El sensor de volumen, en realidad no hay mucho que hacerle, nada más hacerle el cambio aquí del tipo de medición que va a hacer. Habíamos establecido la fuente como una fuente volumétrica, y ese es el cambio que le vamos a hacer a nuestro sensor. El sensor tiene la capacidad de poder ver flujo másico, flujo volumétrico o ambos. En nuestro caso, flujo volumétrico. Y cerramos la ventana. Luego conectamos el sensor a nuestro sistema. Esta ventana o esta pestaña terminal que tenemos acá, que se llama V, es donde vamos a hacer la medición. Para eso tenemos que convertir la señal, porque en este caso nuestro sistema está en la parte de Simscape, y para poder visualizar los datos habría que convertirlo a Simulink. Entonces vamos a tener que utilizar un bloque que nos hace esa conversión.
Aquí vamos a hacer la conexión de nuestro reservorio con la salida del sensor de flujo. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro sensor de presión. Hacemos doble clic, nada más vemos que es un sensor que mide la diferencia de presiones, por lo que voy a necesitar 2 puntos de referencia. Entonces vamos a utilizar como primer punto antes de la tubería y como segundo punto pues después del flujo volumétrico, de esta forma. Muy bien, y aquí tenemos nuestro esquema básico. Nos hace falta agregar las propiedades del fluido y el solver para que nuestro sistema pueda encontrar la solución. Este bloque siempre es necesario cuando estemos trabajando Simscape, porque es lo que hace la solución del sistema. Si no agregamos este bloque, nos va a dar un error. Y luego vamos a agregar las propiedades del fluido, o lo que estaría dando las propiedades del fluido. Vamos a escribir isothermal, y lo tenemos, isothermal liquid properties. Ok, vamos a hacer doble clic sobre este elemento y vamos a configurar nuestro sistema, nuestro fluido. Ok, el enunciado nos decía que la densidad del fluido era 999.1 kilogramos sobre metro cúbico. Seguidamente vamos a configurar lo que es la viscosidad. En este caso nos pide la viscosidad cinemática y la que nos estaban dando era la dinámica. Entonces vamos a hacer una pequeña conversión y tenemos el cálculo de la viscosidad. ¿Cuál es ese pequeño cálculo que vamos a tener que realizar? Hacer la conversión de la viscosidad. Para eso vamos a escribir la viscosidad que nos daba el enunciado de 1.138 por 10 a la menos 3 y lo vamos a dividir entre la densidad, dividido entre 999.1, y ya eso nos da el valor de la viscosidad en metro cuadrado sobre segundo. Ya con esto tenemos configuradas las propiedades de nuestro fluido y podemos cerrar la ventana. Ahora lo que hay que hacer es conectar estos dos bloques a nuestro sistema. Pueden estar conectados en cualquier punto. Lo que necesita es que tenga pues la referencia. Muy bien, ya con esto tenemos nuestro sistema configurado. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la conexión o la conversión de nuestro sistema de Simscape a Simulink. Para eso vamos a utilizar un bloque que se llama Simscape a Simulink convertidor. Vamos a ver si nos aparece por acá. Es este de acá, PS-Simulink Converter. Entonces este lo que va a permitir es conectar bloques de Simulink a los bloques de Simscape para que no nos dé un error. Caso contrario, pues este nos va a derivar en un error. Entonces, en todas estas terminales donde yo necesito ver un resultado, voy a tener que conectar este bloque. Conectando este bloque acá, lo que me va a permitir es poder ver la caída de presión, que ya ese cálculo lo habíamos hecho manualmente. ¿Ok? Entonces, para poder ver ese valor, lo que vamos a hacer es agregar un display. Digamos un display que es el que nos va a permitir visualizar el número. ¿Ok? Vamos a copiar el convertidor, vamos a pegar para conectarlo en el sensor de flujo y de igual forma copiamos y pegamos el display pues para poder ver
el resultado. Ya de esta forma yo podría ver el flujo. Vamos a ver que va a haber pequeñas diferencias entre lo que es el flujo de entrada, que fue establecido a 0.01 metro cúbico por segundo, a lo que posiblemente vamos a tener aquí a la salida, porque son cálculos que MATLAB realiza, ¿verdad?, a través de la tubería, y vamos a ver que nos va a cambiar un poco. Entonces, ya con el sistema así configurado, vamos a ejecutarlo o a correrlo para que este nos dé el resultado. Bien, entonces vean acá lo que les decía, la pequeña variación en el flujo, 0.01002, hay un pequeño cambio, pero el valor que realmente nos interesa es este que tenemos acá, de 50.6 por 10 a la 3, ¿verdad? Que si recordamos, ya teníamos el cálculo de forma manual de lo que es la caída de presión, validando la aproximación que hay entre la solución de Simscape con la solución que tenemos de forma analítica. Ahora lo que vamos a hacer es una serie de cálculos para poder obtener los demás resultados, ya que bloques como tal, para poder tener lo que es la caída de presión o el HF o lo que es la potencia hidráulica, Simscape no tiene. Pero como me permite poder hacer cálculos, puedo hacer con bloques los cálculos respectivos. Entonces, recordemos que tenemos una ecuación que nos permite calcular lo que es la caída de presión. Esa caída de presión va a depender de la gravedad. Entonces vamos a insertar un bloque de Simulink que se llama constante para poderle dar el valor, damos doble clic, de 9.81. Esta sería nuestra gravedad. Para poder obtener el valor de la densidad, que ya es una propiedad que yo configuré del sistema, vamos a insertar un sensor de las propiedades del líquido. Este que está acá, propiedades del líquido, y lo vamos a conectar con nuestro sistema. ¿Okay? Esto lo que va a hacer, vean que aquí dice RAW, lo que va a hacer es obtener la densidad del fluido, que ya yo la establecí, pero lo que hace es que me permite poderla utilizar para hacer cálculos. Entonces, si ven, tengo una terminal que necesito convertirla a cálculos de Simulink. Entonces necesito el convertidor. Muy bien. Entonces, ¿de qué forma voy a hacer el cálculo para obtener el HF? Voy a tener que utilizar la densidad, voy a tener que utilizar la caída de presión para poder hacer el cálculo. Entonces voy a multiplicar, voy a utilizar aquí un bloque que se llama se llama producto. Producto. Entonces voy a multiplicar la gravedad por la densidad del fluido. ¿Ok? Y este resultado lo voy a dividir entre el resultado de la caída de presión. Como aquí ya estoy obteniendo la caída de presión, voy a insertar un bloque de división. Vean que los puertos son distintos. ¿Ok? Entonces el puerto que dice la X o el por, lo voy a conectar, que sería la parte de arriba de la fracción, el numerador, al puerto donde estoy obteniendo la caída de presión, y la parte que tiene el dividido es lo que iría en la parte de abajo de nuestra fracción, que sería esta multiplicación de acá. ¿Ok?
Entonces, lo que estoy haciendo es dividiendo la caída de presión entre la densidad del fluido multiplicada por la gravedad del fluido. Entonces vamos a conectarle un display para poder ver el resultado de esa caída, ¿verdad? De esa HF. ¿Ven? Ese nos dio 5.189. Comparémoslo con el resultado analítico para ver qué resultado obtuvimos. Bien, ahora por último vamos a calcular la potencia. Para eso también vamos a ocupar un bloque de multiplicación, ¿verdad? Vamos a ocupar el dato del caudal, que es el flujo que tenemos acá. Entonces voy a conectarlo por aquí abajito. ¿Okay? Es la misma línea, es el mismo dato que me va a dar acá. Entonces estoy obteniendo el caudal y eso tengo que multiplicarlo por el dato del HF. ¿Okay? Entonces saco una línea por acá. Perdón, es la caída de presión. Entonces esta línea de acá voy a correrlo un poco para que se vea cuál es. Ajá. La línea de caída de presión y lo vuelvo a correr. Tengo que poner en display para poderlo visualizar. Ajá. Comparémoslo por ahí con el resultado que teníamos de 0.5 kilowatts, lo cual anda bastante acercado a el cálculo que nos hizo Simscape. Si quisiéramos, podríamos agregar un scope o un visualizador para poder ver el resultado o la forma en la que se comporta la caída de presión. Entonces, si yo conecto esa línea acá, doy doble clic sobre el scope, se me va a abrir esta ventana y si lo ejecuto puedo ver acá, ¿verdad?, la caída de presión como va aumentando hasta que se mantiene en el dato constante, que es lo que nosotros calculamos de forma analítica. Entonces, recapitulando, veamos que hay bloques que sí los tenemos de forma inmediata, como el de la tubería, sensores de presión, de flujo, pero hay otros que tenemos que hacer algunos cálculos, ¿verdad?, obtener algunas señales para poder obtener los resultados. Eran 3 preguntas que nos hacía el enunciado: la caída de presión, el HF y la potencia hidráulica, y con esto ya obtenemos los 3 resultados. Les agradezco mucho la atención. Con esto finalizamos la segunda parte del ejercicio. Ya resolvimos el sistema tanto de forma analítica como en Simscape y confirmamos los resultados. En próximos videos estaremos haciendo algunas variantes, como agregando diferentes tuberías en series, y podemos realizar también tuberías en paralelo. Si estás interesado en obtener soluciones de tuberías en paralelo, déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias.